decías, empezamos otra vez en la última sesión ya de este curso, que fíjate tú por dónde, la última sesión del curso, tenemos aquí a Manuel Castel, que yo creo que es el desideratum máximo de cualquier curso de verano, de invierno o de primavera. Castel es catedrático de Tecnología de la Comunicación en la Sociedad del Sur de California, ha sido durante muchos años catedrático en la Universidad de Berkeley, en Cambridge también, y director además de investigación, y viene recién llegado de China, donde también tiene una cátedra permanente y demás. Bueno, él es Premio Nacional de Sociología. Gracias a él. No, que va, era incluso yo creo anterior a mí. Sí, pero bueno, ¿quién puede ser Premio Nacional de Sociología del CIS, aparte de Manuel Castel? Pues algunos más, pero sobre todo Manuel Castel. Yo quiero destacar varias cosas de él. Es doctor honoris causa en 30 universidades. Ha sido ministro de universidades, es decir, que no es solo una persona de la teórica, sino también de la práctica cuando se le pidió. Y quiero recordar que él hizo su doctorado con otro de los grandes sociólogos de nuestra época, Alain Touraine, y fue el profesor más joven de la Universidad de París, cuando la Universidad de París era la Universidad de París. Uno de sus alumnos estuvo en los 68, uno de sus alumnos, ¿sabéis quién era? Daniel Cohn-Bendit, es decir, y él estuvo también, bueno, muy en aquel momento, ¿no? Él ha desarrollado teoría sociológica, no ha escrito sociología de comentarios. Ha hecho teoría sociológica urbana, de dominación urbana, ha hecho sobre movimientos sociales, ha hecho sobre nuevas tecnologías, ha publicado 26 libros, y uno de sus libros, que es una de las trilogías, La Era de la Información, es un libro que se ha traducido a 23 idiomas. Se ha traducido a 23 idiomas y yo creo que es la aportación más importante de la sociología contemporánea. Y él sabe que discrepo de algunas de las apreciaciones del libro, pero es un libro extraordinario que hay que leer y es una de las referencias de nuestra época, porque no habla de teorías sociológicas ni habla del pasado, las enésimas reflexiones del pasado, está viendo las sociedades que vienen en el futuro. Yo creo que en este momento es el sociólogo más importante en la sociología internacional, y simplemente me gustaría terminar con una anécdota que yo creo que a él se la he contado. Cuando yo era un joven que estaba preparando la tesis doctoral sobre un tema muy enrevesado, que era la alienación en el trabajo y su influencia en los comportamientos laborales y políticos, estaba en la Universidad de Columbia pues viendo la enorme bibliografía que no tenía en España. Y había un seminario especial, estoy hablando de los años 60, poco avanzado a los años 60, un seminario internacional en el que había grandes figuras de la sociología mundial. Estaba Lipset, estaba los que habíamos visto en los libros, estaba Liz, había varios de enorme envergadura. Y había un español que se llamaba Manuel Castel, jovencillo, muy joven y demás, y yo fue la primera vez que conocí y vi a Manuel Castel. Él no se acordará, yo al final, como el típico paleto español, él y Emilio Menéndez, que estaba también, entonces nos acercamos, hombre, pues tú eres español, no sé qué y tal, yo creo que hemos leído algo tuyo, no sé dónde y demás y tal, y tuvimos una conversación un poco rara, ¿no? Pero ya se codeaba entonces. Era en el 73. No, eso fue pues otra cosa. Eso fue antes, un curso en que iba a participar inicialmente Nikos Poulantzas, y yo no sé, y entonces fuiste tú en su lugar. Pero tú eras jovencísimo. Tú en ese momento eras jovencísimo. Bueno, entonces sí, pero en los 60 no. ¿Tú crees que ya era 70, 71? Podía ser, bueno, o sea, uno que yo también me he hecho mayor, no como él que se consideraba mejor, pues ya pierdo la referencia del tiempo en este caso. Bueno, no, pero yo estaba expulsado en ese momento. Estabas expulsado de Francia. Sí. Y Nikos Poulantzas estaba también en una situación porque tuvo... No, estaba... Nikos fue otra cosa. Pues, no, Nikos estaba en el seminario de Althusser. Nikos Poulantzas en este momento, que yo era estudiante, era el que había que leer y que había que citar, y si no, no sabía nada. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por hacer el esfuerzo y por estar aquí en este curso, y te escuchamos con gustosos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Fundación su invitación, que reiterada, que he venido a varios de estos cursos, y desde luego a mi gran amigo, colega y compañero del todo, José Félix Tenderos, por quien tengo una gran admiración intelectual y también política, porque hay que tener el valor y la ética que él tiene para aguantar lo que aguanta.
De verdad. Un poco insensato hay que ser también. No. Pero si no hubiera insensatos como tú, este país ya estaría obviamente destruido. Bueno, y desde luego también les agradezco a ustedes, y no es formalidad, su interés y su presencia aquí. Intentaré hacerlo leve, es decir, ir directamente a los temas que pueden interesar. Quedamos a los organizadores que hablaría unos 40-45 minutos, y luego tenemos tiempo para intercambiar opiniones y establecer un diálogo intelectual. Entonces yo voy a ceñirme al tema del seminario, que es Comunicación y Democracia en las sociedades del siglo XXI. Pues voy a hablar de comunicación y democracia en las sociedades del siglo XXI. Permítanme empezar desde lo fundamental. La democracia es simplemente una de las formas institucionales en las que se expresan las relaciones de poder. Las relaciones de poder son, para mí, el ADN de las sociedades. Son las que originan el conjunto de procesos que luego se institucionalizan, van cambiando, van reproduciéndose, etc. Las relaciones de poder, sobre todo en democracia, se juegan fundamentalmente en el ámbito de la comunicación, porque el poder en el fondo reside en nuestras mentes. Es ahí la batalla del poder, es en nuestras mentes, porque cómo pensamos determina, cómo pensamos y sobre todo cómo sentimos determina nuestro comportamiento. Y de ahí que la comunicación como proceso de procesar información que llega a las mentes de las personas es absolutamente central. Entonces, ¿qué ocurre en las sociedades del siglo XXI? Que hoy día, un datito, el 99% de la información comunicada en el planeta, 99% está digitalizada, está en forma digital. Y de ella, el 91% está accesible en Internet. Por tanto, nuestro universo de comunicación, el universo más allá de la comunicación interpersonal, está completamente dependiente de lo que ocurre en Internet y de lo que en forma digital. Y eso cambia todo, como pueden observar. Pero, digamos que esto en principio parece determinar que las formas tradicionales de control de la comunicación, en la comunicación de masas, televisión, radio, prensa escrita, siempre han estado controlados y centralizados por o gobiernos, o corporaciones, o aparatos ideológicos como las distintas iglesias. ¿Cierto? Entonces, esto, en principio, es ahí donde en los años 60, 70 empezamos a decir, algunos de los que estábamos en ese mundo, California, etcétera, que esto se había acabado, en el sentido de que se desintermediaba el control centralizado a través de redes de comunicación de persona a persona. Bonito, ¿verdad? Demasiado. ¿Qué? Porque, claro, lo que ocurre es que después esta tecno-utopía fue convirtiéndose en una nueva forma mucho más sutil de comunicación monopólica. Para darles una idea, luego en los detalles, pero en el 2023 y 2024, los clics en Google son mucho más numerosos que los clics a los siguientes 50 webs. O sea, control de la comunicación casi total, excepto en China. Ahí está la cosa, pero vamos hablando poco a poco. En términos de nuestro interés en cómo esta relativa autonomía comunicativa, al mismo tiempo manipulada y controlada de otra manera,
tiene relación con la democracia y, sobre todo, con lo que llamamos la crisis de legitimidad. La crisis de legitimidad política, pero más allá de política, es para mí el tema o problema incluso fundamental de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque si no creemos, si la mayoría de la gente en el mundo no cree en las instituciones, no cree tampoco en los medios de comunicación y no cree en la ciencia, de hecho cree muchísimo más en la religión, por cierto, pero si no hay un baremo a través del cual podamos medirnos, en el que podamos confiar, esto es el todo contra todos. Eso para mí es realmente lo más grave. Y esto tiene muchas causas, pero es incontrovertible que ha sucedido así. Y yo expuse no solo el análisis sino los datos, en mi libro Ruptura, la crisis de la democracia liberal, publicado en 2018, pero después de entonces se ha acentuado todavía más. Si a alguien le interesa, pueden consultar en la web de un gran think tank europeo independiente que se llama Reimagine Europe, que está en Bruselas y que lleva mucho tiempo trabajando en la polarización política e ideológica y en la crisis de legitimidad. Por tanto, les voy a ahorrar el pormenor de las cifras. Solamente decir con respecto a España que mi amigo José Félix sabe muchísimo más que yo, pero en fin, un dato concreto que es solo el 18% de españoles confían en los partidos políticos de cualquier signo. No sé si va por ahí o cercano. Cercano. Sí. Y obviamente en el mundo entero en general, más de 2/3 de la población del mundial no confía en sus líderes, en sus políticos, en las instituciones, en los partidos, en los parlamentos, en nada. 2/3 de la población. Estados Unidos, el 80%. Y eso, por cierto, fue una causa fundamental que lleva a la demagogia de la extrema derecha, que llevó a que Trump, utilizando temas burdos de sexismo, racismo, etcétera, pudiera ganar, porque de todas maneras el sistema como tal, la gente en Estados Unidos, como en muchas partes, no se lo cree. Cuidado con lo que está pasando en España. Pero entonces, muchas instituciones políticas, muchos partidos políticos tradicionales de distinto signo, tienden a achacarlo a las redes sociales, al descontrol completo de las redes sociales. Es cierto que hoy día en las redes sociales hay toda clase de mensajes no controlados, hay una abundante proporción de mensajes sexistas, racistas, homófobos, xenófobos y cualquier fobo que se pueda imaginar. Cierto. La cuestión, que es fundamental políticamente, es hasta qué punto son las redes sociales el causante o una causa principal, hasta qué punto no, hasta qué punto más o menos. Entonces, aquí hay mucha investigación en estos momentos, tenemos bastantes datos. No tanto en España, desgraciadamente. El CIS es casi lo único que está realmente haciendo un trabajo sistemático en toda la dimensión de la opinión política en España. Pero, digamos, en principio, hay ya un corpus de investigación académica que permite avanzar alguna respuesta. ¿Son las redes sociales causantes de la crisis de legitimidad? Pues, como siempre, en las ciencias sociales es sí y no. ¿En qué sentido? Y esto es lo que voy a intentar explicar, en qué sí, en qué no, y por tanto, cuáles son los procesos. Insisto, lo más importante primero es que hay una polarización real
en la sociedad. Sí. Esta polarización, según las fuentes que acabo de referir, vienen en la sociedad, ahora no estoy hablando de los medios de comunicación, de las redes sociales, vienen del incremento de las guerras culturales, del sexismo, de la homofobia, del racismo, de la xenofobia, del nacionalismo radical, del fanatismo religioso, del odio étnico, y en el marco de una creciente desigualdad social en todas las sociedades. Y por tanto un amplio sentimiento de la ciudadanía de que no es justo, de que los ricos son cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres, y en algunos países los pobres son menos pobres que antes, pero la desigualdad sigue creciendo. Esto está en la base del fin de la confianza. Se habla hoy día mucho, con razón, del fin de la confianza en cualquier tipo de institución social o de pensamiento establecido. Esto es fundamental, por ejemplo, para los jóvenes, porque particularmente los jóvenes llegan a un mundo, a una sociedad en la que lo que estaba construido no les merece ningún tipo de garantía y la capacidad de expresarse y de cambiar está ampliamente mediatizada por los controles y manipulaciones en las redes sociales. ¿Hay manipulación en las redes sociales? Absolutamente. La hay y cada vez más. Y sobre todo ahora, la inteligencia artificial, que ni es inteligente ni es artificial, pero lo que sí hace muy bien es crear una realidad ficticia en la que, por ejemplo, la campaña de Bolsonaro contra Lula en Brasil, se podía ver a Lula, exactamente a Lula tal como era, hablando con su persona, diciendo que iba a clausurar todas las religiones. Sí, es fácil. Lo cual movilizó extraordinariamente el voto de la gente. O sea, que además de la manipulación tradicional siempre en los medios de comunicación, realmente también ahora tenemos una capacidad tecnológica mayor. Esto, en parte, es algo que conlleva la crisis del único baluarte contra la manipulación informativa, que siempre ha sido el periodismo profesional. El periodismo serio, responsable, con valores éticos, la famosa regla de cualquier información conflictiva, 3 fuentes diferentes e independientes. Esto está en gravísima crisis. ¿Por qué? Porque los periodistas no son libres. No son libres. Y para ser un periodista profesional de este tipo hay que jugarse, en la mayoría de los medios, no generalizo, hay que jugarse el trabajo cada día. Y la idea de que los medios, hablando desde luego de los medios periodísticos, por ejemplo, en España, pero también en todos los países, son neutros, es realmente una otra manipulación. Porque todos decimos, este es de derechas, este es de izquierda, este es de izquierda moderada, o sea, todos los medios de comunicación tienen una etiqueta, conocida por todo el mundo. Si tienen una etiqueta es porque hay un sesgo. Y esto viene del control económico de la empresa y de los intereses de esa empresa y del control político cuando son gobiernos o otras instituciones. Directo, indirecto, pero en cualquier caso no estamos en ese mundo ideal del periodismo profesional, sino estamos en el periodismo también tradicional de ciudadano. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que sabemos de la influencia en los medios de comunicación? Perdón, en las redes sociales más que en los medios de comunicación. Bueno, yo diría que lo más importante es que
déjeme que encuentre exactamente los datos para poder. Lo más importante es que, ¿por qué la cuestión es más ambigua? Porque lo que está demostrado en el mundo de la comunicación política, sobre todo por la neurociencia, es que las personas, todos, gravitamos hacia las fuentes de información que nos gustan y en la que nos encontramos de acuerdo con la información que recibimos. Nuestro cerebro tiende a rechazar lo que no le gusta. Eso está probado clínicamente. Entonces, por tanto, tendemos a leer o ver, escuchar o ir a los grupos de redes sociales que nos confirman más que nos informan. Esto es fundamental. Porque si es así, entonces la polarización proviene no tanto de los medios, sino de las personas que encuentran entre los medios la confirmación de sus ideas y la confirmación sobre todo de sus sentimientos. En Estados Unidos hay numerosos estudios, uno de los más conocidos muestra que las personas, saben que hay Fox News, que es explícitamente de extrema derecha, no lo oculta, y hay la National Public Radio, que es explícitamente progresista y que tampoco lo oculta. Bueno, pues hay una proporción ínfima, menos del 2% de la audiencia que miran los dos. Los que miran Fox News jamás oyen NPR, y al revés. Son compartimentos estancos. En España he buscado datos. Por ejemplo, he intentado ver, pero no los he encontrado. Ahí eso todavía es una tarea hacer. He intentado ver si los que leen El Mundo también leen El País en la misma proporción. Tenemos los datos. Pues dime. Es otro estudio de audiencia, no tengo el porcentaje en este momento, tú lo acuerdas, pero te lo pasaremos. Bueno, pero más o menos. Hace un mes han publicado esto, o menos, ¿no? Un estudio de audiencia con una muestra de 10.000 entrevistas, 12.000, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué? ¿Leen las dos cosas? No. Todo lo que quería saber por el momento. No, ya miraré el porcentaje concreto, ¿no? Pero es que esto es universal. Todas las fuentes que he consultado, y por eso te preguntaba sobre España, porque paradójicamente me faltaba, hay mutuamente excluyentes. Hay público para esto, público para aquello, y muy poca interacción entre ellos. Bueno, pues si esto es así, resulta que lo mismo ocurre en las redes sociales. Lo que se ha llamado, hoy día en la literatura conocemos como la idea de las cámaras de eco. Cámaras de eco es que tú vas a un lugar donde existe información para encontrar tu eco y estás muy tranquilo, muy confortable. Hola. Entonces, las cámaras de eco no son cámaras de comunicación, son cámaras de confirmación. Insisto en esto. Entonces, ¿por qué? Bueno, resumiendo algunos de los temas clave, esto está todo fundado en la literatura más reciente, y si a alguien le interesan las fuentes, en lugar de aquí repetírselas, me permito remitirles a mi último libro, salió hace unos pocos meses, La Sociedad Digital, en la que están referidas, uno de los capítulos se refiere a esto, y ahí pueden encontrar las fuentes. Cosas importantes es que hay una fragmentación tanto de los medios de comunicación como de cualquier otra fuente de información. Fragmentación. La idea, hoy día parece que mucha gente se arrepiente de que ya no haya grandes cadenas de televisión o grandes programas de radio que oye todo el mundo. Para empezar, los jóvenes en ninguna parte no ven televisión, y según qué radio tampoco. La información de los de menos de 30 años la reciben por las redes sociales.
lo cual no quiere decir que a veces también en las redes sociales hay un programa de televisión. Pero la información de la nueva generación y conforme se sube de edad, va bajando todavía más, la información depende de las redes sociales. Solamente a partir de los 60 años, 60, es cuando se encuentra el modelo más tradicional de cómo se recibe información a través de los medios de comunicación de masas, a través de los libros, etc. Por cierto, los jóvenes también leen libros. Libros sí, pero no periódicos que no sean a través del medio digital. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas que tienen unas posiciones críticas o políticas favorables o desfavorables muy arraigadas son las que más participan en los medios de comunicación sociales, es decir, en las redes sociales. ¿Cierto? Entonces, al ser, son minoría. ¿Por qué son minoría? Porque la mayor parte de personas en las redes sociales no lo hacen para declaraciones políticas o ideológicas, para nada, menos del 20% a nivel mundial. Porque, ¿para qué utiliza la gente las redes sociales? Para su vida, para intercambiarse recetas, para oír música, para buscar viajes, para cualquier cosa de su vida. Las redes sociales son una extensión de nuestras vidas, no son un mundo especial y aparte, es una extensión de nuestras vidas. Y sobre todo, a partir de 2007, cuando el iPhone permitió que Internet y la informatización de la información estuviera en nuestro bolsillo. Por consiguiente, hoy día, a 6.000 millones de personas en el planeta constantemente se están informando, intercambiando, pero no para política, sino para todo. Y para política también. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquellos que para política se interesan y participan, lo hacen porque tienen un interés político o ideológico. Por ejemplo, de guerras culturales. Feminismo, machismo. Hoy día sabemos que la reacción antifeminista es violenta. Violenta. En España también. En Estados Unidos ha sido determinante para la elección de Trump. Determinante. A Trump lo votaron la mayoría de los hombres, de blancos, latinos, negros, la mayoría de los hombres. Y en cualquier clase social. Y en todos los casos muestran que el principal motivo es, para no utilizar la expresión de allí, porque no tengo anotada la expresión de aquí, porque las mujeres han exagerado, que lo que dicen las encuestas que en España, de los jóvenes españoles. Entonces, bueno, es todo, a través de la historia, cualquier movimiento social importante es una acción que genera una reacción. Esto es evidente. ¿Quiere decir esto que hay que retrasarse el feminismo y que hay que tener cuidado? No, ni mucho menos, ni mucho menos. Porque así, si no, nunca se avanza. Sin embargo, hay que ser consciente de dónde vienen las causas de la derrota de ciertas ideas. Es evidente que en Estados Unidos, más que Trump ganar la elección, la perdió Biden, por rechazar el ser que estaba senil, y la perdió Kamala Harris, porque le dieron la antorcha 3 semanas antes de la elección. Se gastó mucho más dinero que Trump, muchísimo más dinero. Kamala Harris, o sea, la campaña demócrata, gastó 2.000 millones de dólares en 6 semanas. Sí. Trump, que tiene dinerito, ¿verdad?, gastó 750 millones. O sea, no fue el dinero esta vez. No fue el dinero, porque curiosamente las élites de Estados Unidos, las élites sociales y económicas, no están con Trump, a pesar de que les beneficie, etc., por razones más de estabilidad del sistema. Porque, de cierto modo, Trump es un gran sistema. Entonces,
Lo importante es, en torno de las redes sociales, que la participación activa de quien tienen opiniones muy arraigadas y dispuestas a defender es lo que crea el ambiente, las redes, de los dos lados o de los tres lados o de los lados que haya. Hay un investigador español muy bueno que se llama Barberá, que está en la Universidad del Sur de California, que tiene algunas de las mejores investigaciones empíricas. Y él resume en su análisis de lo que pasa en las redes cuando concluye que no es tanto las opiniones que se expresan en Internet sobre temas específicos las que llevan a la polarización, sino la crítica frontal de las identidades partidistas. ¿Entienden el tema, no? Es decir, que realmente son estas minorías activas muy partidistas las que crean el clima. Y como lo crean de distintos puntos, ahí se produce una polarización en las redes y se observa una polarización. ¿Quiere decir esto que las redes son las que producen la polarización? Bueno, un estudio, para ser más concreto, un estudio bastante importante, mostró en Estados Unidos que cuanto menos Internet usa, más polarización. Curioso, ¿no? Por una razón muy sencilla, porque los jóvenes usan mucho más Internet, los viejos menos Internet. Pero los viejos son los más polarizados en Estados Unidos, por lo que he podido ver en el neurobarómetro en general, también. En España está la impresión de que como ha subido el voto de Vox entre los jóvenes son también más polarizados. No es cierto. Lo que pasa es que sorprende más, pero en los grupos jóvenes no parece que en España al menos haya una polarización mayor que en el resto de la sociedad. Pero, entonces, si aquellos grupos sociales que menos utilizan Internet son los más polarizados, perdonen, pero no hay que hacer una ecuación matemática para el tema. Lo digo como una de las investigaciones que han cambiado la opinión en este sentido. Ahora bien, si bien las redes sociales no producen la polarización, sino que la expresan, hacen mucho más que expresarla. La exacerban infinitamente. Con lo cual, claro que es un problema. Pero no porque sea el origen. Porque fíjense que tiene consecuencias políticas. Si el origen de la polarización estuviera en el sistema de comunicación, fácil. Vamos a ver cómo controlamos eso. Pero ¿y si no es eso? Si no son causas intrínsecas a la sociedad y problemas de las propias fuerzas políticas, tanto de derecha como de izquierda, ahí lo que hay que hacer es mucho más que regular. Pero también hay que regular. ¿Por qué? Porque las redes sociales son extremadamente importantes en la amplificación de la polarización. ¿Por qué? Primero, todo lo que les digo está apoyado empíricamente, pero insisto, no os quiero cansar y ir a las ideas, que es lo fundamental. Uno, hay el participar activamente en redes sociales en temas que te apasionan tiene una calidad adictiva. Son adictivos. Y esto está explicado científicamente. Porque cuando hay una interacción muy polarizada en torno a un tema, en la participación en esa interacción, tanto de un lado como de otro, provoca en el cerebro un flujo de dopamina. Esto es comprobado. O sea, cuando te excitas mucho en una discusión, viva la dopamina. Y la dopamina es muy placentera. Entonces nos lo pasamos muy bien. Sí.
Y por consiguiente es una especie de círculo vicioso. Te implicas mucho, te dan dopamina. O sea, tu cerebro reacciona con dopamina. Esa dopamina te excita más y dices, qué rico, vamos a darle más. Y por tanto se amplifica la intensidad y la violencia de la confrontación. ¿Qué pasa? Que aquí hay que conectar con el modelo de negocio de las empresas que constituyen las plataformas de las redes sociales. Esto también está muy claro. En Silicon Valley siempre dijimos, si no pagas por un servicio, es que estás pagando con tus datos. Esa es la clave. Son empresas que viven de procesar los datos que les entregamos. Voluntaria o involuntariamente, pero no es ilegal. No es ilegal. Porque tampoco distribuyen, tampoco revelan el dato personalizado con nombre de usuario. Eso lo hacen algunos partidos de derecha. Lo que ocurre es que las plataformas de redes sociales, con esos datos, hacen todo tipo de operaciones que genéricamente se conocen como publicidad, pero no es solo publicidad, es también, como en el caso de Brexit, el pasar las redes sociales a las campañas políticas pro-Brexit, agregados, pero no totalmente, o sea, no individualizados, pero sí agregados a niveles muy finos, que por tanto, por ejemplo, el barrio, el bloque de vivienda, el municipio, que se pueden identificar y por tanto enfocar tanto campañas para venta de dentífrico como para votar salir del Reino Unido, ¿no? Esto realmente es fundamental, porque quiere decir que las plataformas, todas, Facebook, Google, miren, les doy simplemente un dato, en los últimos datos, Google, el 85% de lo que obtienen, no necesariamente de la ganancia, pero de los ingresos de Google, 85% provienen de la publicidad. La publicidad, insisto, en ese amplio sentido. No que te pongan una publicidad, sino que utilizan datos para fines de publicitarios, políticos, sociales, culturales, económicos. TikTok, 98%. 98%. Yo conozco a algunas personas muy honorables, que son muy empresarios, muy innovadores, que están especializados en crear sobre TikTok una serie de elementos publicitarios indirectos, de las historias que cuentan, los vídeos que hacen, etc. Y son las empresas que están ganando más dinero en este momento. Por tanto, cuanto más tráfico, más volumen de intercambio, más datos y más ganancia. Por tanto, no es un tema ideológico, no es un tema de que voy a hacer esto para que haya más partidos de derecha o de izquierda. No, es simplemente puro dato, es pura ganancia. Es lo que ahora llamamos el capitalismo de los datos. La acumulación de datos es una acumulación de capital. Segundo, en la medida en que las personas más comprometidas en estas interacciones son más activas, además de interactuar con contrincantes, lo que hacen también es distribuyen mucha más información, redireccionan la información. Tercero, en este contexto es fundamental recordar la característica más importante de Internet, por tanto las redes sociales, la viralidad. Lo que Internet realmente se caracteriza con respecto a cualquier otro medio de comunicación es la capacidad de retransmitir casi automáticamente un mensaje en tiempo real a niveles que pueden ser globales, en menos de 5 minutos. La viralidad. Por eso, ¿siempre ha habido rumores? Sí, claro, ha habido rumores, pero
El hecho de que la comadre de la esquina le cuenta el del bar y el bar lo cuenta el zapatero y todo eso pasa un cierto tiempo y además está limitado. La viralidad de Internet no tiene nada que ver con la tradicional política de los países. Cuarto, es sobre todo en campañas negativas, sobre todo, que ya son campañas deliberadas de ir a hacer daño a una persona, a una causa, a una idea, a un partido, ahí ya se añade el uso masivo de robots. En la campaña electoral de Trump, la primera contra Hillary Clinton, está probado que los rusos intervinieron y que la principal cosa que hicieron los hackers rusos fue no tanto crear mensajes negativos ellos, sino poblar de potentes robots las redes que aumentaron en millones los mensajes negativos que ya estaban en las redes. ¿Entienden? El tema clave es que una vez que ya hay una semilla en la red, entonces los robots intervienen. Bueno, esto ahora, los últimos estudios que se están haciendo, la inteligencia artificial lo hace mucho mejor. Porque no solamente amplifica, o sea, digamos, son robots dotados de un control por parte de inteligencia artificial que no solamente amplifican el mensaje, sino lo modifican levemente para hacerlo más dañino, más impactante, según el segmento de población o el lugar geográfico o la cultura a la que se dirige. Por tanto, es una combinación de vieja y nueva tecnología. Miren, las victorias electorales de una serie de se han probado que han funcionado así. La de Trump en Estados Unidos, tanto en el 2016 como en el 2024. La de Bolsonaro en Brasil. La campaña Brexit en el Reino Unido. Meloni en Italia. Sí. En España, tú me dirás, o tú nos dirás, pero yo no he visto. Bueno, por cierto, también el Frente Nacional en su última campaña y los neonazis suecos. Suecia con neonazis, ¿eh? ¿Quién lo hubiera dicho? Este es el segundo partido del Parlamento en este momento. Se llaman Demócratas, los demócratas suecos. Segundo partido del Parlamento sueco. Neonazis. Bueno, en Alemania también. Neonazis. Y también, las últimas elecciones, segundo partido del Parlamento alemán y uso masivo de todo lo que les acabo de contar. Con la complicidad de las plataformas de redes sociales, sí y no. No es que lo quieran, no es que lo digan, no es que lo hagan, es que es su negocio. Mientras usted le dé tráfico y volumen, haga lo que quiera. Yo simplemente cuento datos, acumulo datos y es así como yo vivo. Bueno, ¿y creen ustedes que es marginal esta historia? Las 5 primeras empresas del mundo por valor de capitalización de mercado, las 5 primeras son las 5 empresas de Internet. Google, pues la primera, por cierto, que sospecha muy poca gente, es Apple. La primera es Apple. Porque, sí, Apple plataforma directa no tiene, pero Apple se pone, lo que tiene es su app a través de la cual tienes que pasar en el iPhone, o sea, tienes que pasar por ahí para acceder a una red social. Les ponen un impuesto del 30% a cada red social. Entonces la red social cobra de ellos, pero le tienen que pagar a Apple. Y como todos le tienen que pagar a Apple, o casi todos, ahí es donde está el negocio. Apple, Google, Amazon, Microsoft, todas ellas son las primeras empresas del mundo por capitalización. Y por cierto, naturalmente, Meta. Meta, que es la primera en redes sociales. ¿Quién está llegando rápido? TikTok. Aunque ahora Trump va a obligar a comprar. Pero lo que pasa es que TikTok no es TikTok. Es ByteDance, que es la matriz china. Entonces TikTok
es la expresión en Estados Unidos que invierte en el resto del mundo. Entonces, es muy probable que si TikTok la absorbe una empresa americana, ByteDance creará otro elemento. Por ejemplo, ya las primeras amenazas contra TikTok, ByteDance promovió el desarrollo de una nueva red social que entre los jóvenes está desarrollándose a gran velocidad, se llama RedNote. RedNote es hoy día la que crece más en previsión de que TikTok sea absorbida, pero absorbida por alguien que va a seguir haciendo más o menos lo mismo porque es un gran negocio. Por consiguiente, y con esto acabo, las redes sociales, el mundo nuevo de la comunicación, no crea la polarización. La polarización está en la raíz de lo que está ocurriendo en la sociedad a muchos niveles, pero la amplifica de tal manera que es cualitativamente diferente, ¿verdad? Eso es lo que en términos empíricos y analíticos podemos decir. Y por tanto, ¿es necesario disminuir la polarización de la sociedad? Evidente. Es necesario empezar a que haya algún tipo de racionalidad y que no sea todo emocional en la forma en que nos organizamos y debatimos, cierto. Pero ¿y cómo se puede hacer? Esa es la cuestión. Bueno, yo diría que aquí hay como mínimo dos cosas. La primera, que depende de la sociedad, no de los gobiernos. La primera depende de la sociedad. Que, paradójicamente, esto va a aumentar el tráfico. Pero quiere decir que hay personas conscientes de lo que está pasando y que no están dispuestas a que todos los mensajes de destrucción de la humanidad y de los principios fundamentales sigan prevaleciendo en las redes. Tenemos que intervenir en ustedes. Tenemos que actuar directamente y tomar, como antes lo que hacíamos, ir barrio por barrio, café por café, discutir las ideas y tal. Pues lo siento, ahora hay que hacerlo en las redes sociales. Si no lo hacemos ahí, claro, y hacerlo más o menos inteligentemente. Y a veces habrá que hacer cosas que no digo que sean ilegales, pero que sean activamente capaces de enfrentarse con las redes dañinas. Pues sí. Bueno. Y la otra cuestión, de todas maneras, es necesaria una regulación pública de la desinformación. Y para eso es necesario establecer una agencia independiente de control y regulación de lo que circula en las redes. No vale el oponer hechos a la deformación de realidad de la que estoy hablando, porque es emocional, recuerden, emocional. Y aunque al cerebro le presentes un hecho, si no le gusta, lo rechaza. Digamos, la enorme oposición a las vacunas, que ha provocado cientos de miles de muertos de gente que no se vacunó por influencia de las múltiples falsedades científicas que circularon en la red. Resultado de esto, por cierto, que ahora Estados Unidos tiene un ministro de Sanidad que niega las vacunas. Qué bien, ¿verdad? Bueno, esto nace en la sociedad, se transmite fuertemente a través de las redes y acaba llegando a las instituciones. Y ese es mi tema. Y por consiguiente, aquellos gobiernos democráticos que de verdad crean en la posibilidad de que la sociedad y la ciudadanía controlen de alguna manera su destino, deben contribuir, no, por un lado sí, a aplicar el Código Penal también en Internet, no más, pero también crear agencias independientes. ¿Por qué independientes? Porque tienen que ser independientes del mecanismo propiamente político, porque si no, será un instrumento político de quien esté en el gobierno. Agencias independientes, como cuando la justicia era independiente, por ejemplo, para manejar lo que se pueda de la regulación. Y, en fin, los gobiernos también tienen que asumir una responsabilidad. Miren, como saben, en España, un buen ejemplo,
se ha creado una agencia de regulación de la inteligencia artificial, la primera de Europa, que yo conozco directamente porque esta agencia tiene un comité asesor internacional que yo presido. Pero estamos empezando a ver cómo le hincamos el diente al asunto, porque no es nada sencillo. Nada sencillo. Que la inteligencia artificial va a ser la tecnología fundamental que organice el conjunto de actividades sociales, eso es evidente. Como decía mi amigo José Félix, yo acabo de llegar de un tiempo de enseñanza en China. China está totalmente en la inteligencia artificial. Totalmente. Y además lo toman como un objetivo nacional de independencia tecnológica con respecto a Estados Unidos. Ellos saben que son la primera economía del mundo, pero que en tecnología están algo rezagados en Estados Unidos, muy por delante de la Unión Europea. Si les digo el dato del último año, Estados Unidos invirtió 90.000 millones de dólares en inteligencia artificial, China 60.000, la Unión Europea toda 4.000. Entonces, en resumen, vivimos en sociedades polarizadas, ideologizadas, en las que lo que está desapareciendo es la idea de verdad objetiva y la confianza en las instituciones. Las redes sociales, de forma exponencial, amplifican estos fenómenos y, por consiguiente, una política progresista necesariamente tiene que intervenir de forma inteligente y con conocimiento en este mecanismo de las redes sociales. Gracias por su atención. ¿Tienes publicado el libro en español? ¿Lo todo el mundo? ¿No ya? Bueno, nadie podrá negar que ha sido realmente apasionante e interesante la intervención. Hacemos un turno de intervención. A mí me gustaría preguntar varias cosas, hablar en privado para no ocupar el tiempo allí. Mira, ¿Quién quiere intervenir? Adelante. Sí, se me olvida ya. Bueno, muchas gracias por tu ponencia. Quería preguntarte una cosa que ya he escuchado a otros académicos en torno a las redes sociales y a los datos, y es una pregunta por el modelo que sigue Europa respecto a las redes sociales. Porque, bueno, recuerdo en una charla que estuve de Aaron Benabab, decía que el modelo europeo, pues respecto a las redes sociales, era más una limitación, ¿no?, de las empresas que vienen de fuera, del modelo estadounidense, y que sin embargo este modelo parece ser que no es suficiente para controlar los ciclos de información que se manejan en las redes sociales. Y él comentaba o ponía en oposición otros modelos como, por ejemplo, el que se maneja en China, que es directamente cortar las redes que vienen de fuera y tener las suyas propias, o incluso el modelo ruso, que también hacen algo similar con el capado de datos. Y bueno, quería preguntarte sobre todo cuál es tu propuesta desde el Estado, ¿no?, o desde los Estados o desde la Unión Europea en este caso, para este sentido, si tienes alguna tercera vía que yo no conozca, ¿no? En este caso, principalmente será mi Bueno, vamos a ver. Este es un tema fundamental, gracias por plantearlo. Yo creo que la Unión Europea no ha tenido políticas sobre esto, nunca. Y por tanto, pues las empresas que hay en Europa son las empresas americanas, no hay más. Entonces, como tú dices muy bien, en China funcionó muy bien su modelo. Ahora China. Pero bueno, no es que sin Google no se puede vivir. Bueno, hay Baidu en China, es el mismo que Google, más o menos. Los dos parten del mismo programa de algoritmo original, que es anterior. Las redes sociales, pues hay redes sociales en China, y cuando han decidido exportar redes sociales, como TikTok, resulta que se llevan por delante a Meta. O sea, Meta dejó de apostar por Facebook y se metió en esa historia loca del metaverso, porque Zuckerberg dijo, bueno, ahí no nos pueden seguir los chinos porque esto es más complicado, inteligencia artificial, no sé qué, pero está siendo un fracaso, es que se va a cargar Meta. Es curioso, por cierto, que los dos grandes tecnólogos americanos, uno quiere
que nos refugiemos todos en el metaverso y no en la realidad, y el otro, el Elon Musk, se nos quiere llevar a Marte. Añadir una cosa, porque a mi parecer esos son los modelos tecnocráticos que al menos pues son los más aclamados desde los medios, pero a mi parecer, por ejemplo, el modelo que más futuro tiene para Estados Unidos es el que se lleva como desde Palantir, por ejemplo, cuando están usándose estos modelos que son más usados para la guerra y que recopilan datos pues que los mismos usuarios también dan, ¿no? Entonces, para mí, el modelo al que realmente Silicon Valley está pensando o está tendiendo es más a esos modelos que utilizan esos datos para la guerra. Pero eso es mi hipótesis. Bueno, tienen todos los datos para todo. Vamos a ver. O sea, no tienen otro principio que la ganancia, ¿vale? Que además les pueden dar duro a los comunistas, mejor. Pero no va por ahí. El tema Palantir, lo que hace, lo que todo la gente supongo que sabéis, Palantir, la mayor empresa tecnológica de defensa de la nueva forma de defensa, inteligencia artificial, etcétera, que trabaja en exclusiva y espionaje, de ciberespionaje, para el Departamento de Defensa en Estados Unidos, y la ha creado el amiguito de Elon Musk, que ahora ya no se entienden, pero Peter Thiel era el íntimo de Elon Musk, y entonces, con el dinero que ganaron de PayPal, Elon Musk creó Tesla y SpaceX, y el Peter Thiel creó Palantir y otras muchas cosas. Bueno, entonces, volviendo a tu tema de Europa, que es el que nos interesa. Hace 6 años o así, estuve en un seminario de alto nivel de la Comisión Europea, con varios comisarios, y yo planteé la idea, cuando empezó la misma discusión que estamos teniendo, porque en Europa somos muy buenos en las ideas y en las discusiones. Y luego, cuando hay que hacer algo, para empezar, como decía Kissinger, denme un teléfono para poder llamar a Europa. No recuerdo mucho con ese criminal de guerra, pero en ese aspecto tenía razón. Total, yo propuse directamente, mire, estamos de acuerdo en todo eso. Se puede crear un Google europeo, que además, a diferencia del Baidu chino, no se quede en Europa, un Google europeo con más controles éticos, una política diferente, etcétera, que no sea estatal, pero que los estados contribuyan lo igual que ha hecho Estados Unidos al desarrollo de Google, y que poco a poco introduzca otro tipo de redes, ¿no? En Europa, en algunos momentos, se pensó, en España, por ejemplo, Twenty podría haber sido una red, pero para eso tenía que haber habido una política de apoyo de alguna manera, por ejemplo, tarifas de telefónica. Entonces, ¿qué ocurre? Que hemos optado en Europa por una política de liberalización total, y en la liberalización total gana el más fuerte. No hay más misterio que eso. No somos más tontos en términos tecnológicos, somos más tontos en términos políticos. Ahora, afortunadamente, hoy día ya no es una cuestión de Google. Tendrá que dar la respuesta, pero que son los temas básicos. Hoy día ya no sirve Google. ¿Por qué? Porque la gente ya ha salido de los buscadores. No estamos, cuando necesitamos información, por ejemplo, todos mis estudiantes no utilizan Google. Ya. Utilizan ChatGPT y ahora DeepSeek. ¿Sí? Entonces, por tanto, los buscadores es una cosa del pasado. O sea, lo que realmente se va a utilizar, se está utilizando para todo, es inteligencia artificial. Entonces, ahí Europa parece despertarse un poquitín. Francia, Macron siempre plantando la bandera, ha patrocinado un buen LM Mistral. Claro, que para eso ha tenido que traer 2 ingenieros franceses que trabajaban en Google. Pero bueno, pero franceses. Pero franceses. Bueno, en España hemos hecho un lenguaje, un LLM muy interesante. Se llama ARIA, que tiene una característica, y está funcionando, tiene una característica que en la búsqueda
digamos, la elaboración se hace sobre bases de datos primarias en las 4 lenguas cooficiales del Estado español. Eso es bastante original, porque claro que todas luego traducen a otras lenguas, buscan bases de datos, pero una cosa se llama las bases de datos primarias, las primeras a las que vas, como DeepSeek va primero a las chinas, pero a partir de las otras, en el Alias va a las bases de datos en las 4 lenguas oficiales. Eso tecnológicamente el mundo ha despertado entero. Esto es una cosa nueva, interesante, porque bueno, vamos a ver lo que hacen los pobres en Swahili para poder acceder a sus bases de datos. Por tanto, Europa parece que ahora se está planteando el entrar con una tecnología propia e inteligencia artificial. ¿Hace falta propia? ¿La tecnología no es universal? Pues no, señor, no es universal. En un mundo geopolítico cada vez más polarizado, hoy día hay que tener capacidad tecnológica autónoma para que no nos pase lo que nos está pasando. Gracias. Adelante. Buenos días, muchas gracias por esta ponencia. Yo quería trasladar tres preguntas sobre 3 elementos de los muchísimos que ha planteado que me ha surgido, ¿no? y reflexiones. La primera tiene que ver con lo que ha comentado de la crisis. Despacito. Ay, perdón. La primera tiene que ver con lo que ha comentado de la crisis de legitimidad política o lo que ha planteado de la crisis de la democracia liberal. Y mi pregunta es si es algo nuevo, porque yo no he podido evitar recordar el 15M y democracia real ya, el no nos representan, es decir, hubo una respuesta social, pero y parece cierta desafección política y crisis de representatividad que parece que ahora se replica, pero ahora desde la reacción. Entonces, mi pregunta es si esa crisis de la democracia liberal es ahora nueva o lo que ha venido repitiéndose y lo que viene a plantear son los propios límites de la democracia liberal, y si existe alguna diferencia para que ahora sea, o a lo mejor no es cierto, pero a mí me da la sensación desde que esa desafección y de ese ser antisistema que comentábamos ayer, esta vez viene desde la reacción, ¿no? Pues qué ha podido cambiar y si usted cree que efectivamente esa desafección ahora viene desde la reacción. En segundo lugar, lo que ha comentado de que menos del 20%, menos del 20% va a las redes sociales por la cuestión ideológica, sino que la mayoría de las personas van a las redes sociales para compartir su vida, su modo de vida, y yo ahí pienso no está libre tampoco de los patrones. Ayer hablábamos, por ejemplo, el modelo de esa chica que cocina para su pareja y que su afán es ser madre. Es decir, aunque no vaya de manera consciente a vincularse a unas ideas, sí consume contenidos que reproducen modos de vida y, en el fondo, ideas. No sé si me explico. Entonces, si no es también un riesgo el hecho de que la gente no sea consciente que ese tipo de consumo que está haciendo al final también le está enmarcando y le está posicionando ante la vida y ante ciertas ideas, ¿no? Entonces, si no ese es el riesgo, porque de hecho, que se comentaba ayer, que era el 90% de los youtubers, al final, si rascas un poco, son de extrema derecha, ¿no? Es decir, al final no soy un gamer, soy algo, pero si te cuelo la cuña de ciertas ideas, bueno, ¿qué opina usted sobre ese cierto riesgo? Y la tercera también es una contradicción con lo que ha dicho a mí me surge la duda, es como esa mayor ideologización de las personas, pero a la vez, yo en mi experiencia en la Asamblea de Madrid era siempre Vox quien criticaba la ideología, pero a la vez que criticaba la ideología porque era la que adoctrinaba y que era la que practicaba solamente la izquierda, hablando en términos amplios de la izquierda, a la vez ellos reconocían que estábamos en una batalla ideológica. Entonces, ese conflicto entre una mayor ideologización, pero a la vez ese concepto negativo de la ideología y que solo es practicada por una parte, cuando la vida es ideología. Gracias. Muchas gracias, amiga. Súper interesante. Vamos a ver. Tienes totalmente razón. El 15M es una expresión crítica ligada a la crisis de legitimidad. De hecho, mi libro, Ruptura, empieza ahí. Empieza con el 15M.
el análisis del 15M. Y bueno, yo diría que el gobierno progresista actual de España no es que salga del 15M, pero sin el 15M no hubiera sido posible. Tanto en cambio en la mentalidad de las personas como en las fuerzas políticas que lo configuraron en su momento y luego pasó lo que pasó. Pero bueno, claramente el 15M llevó a un cambio en la política española, sin lugar a dudas. Entonces, cambio que los cambios siempre son, cuando llegan a las instituciones, tienen que tener en cuenta las instituciones que ya existen. Y entonces ahí hubo una combinación interesante entre antisistema y sistema en su versión izquierda. Siempre hace falta un movimiento social y un partido socialdemócrata, más o menos. Yo siempre recuerdo una de las discusiones más interesantes en mi vida, fue en pleno mayo del 68, cuando se estaba discutiendo en la asamblea de los movimientos, del movimiento del 22M, en aquel caso, en París, en una discusión en la que estaba mi padre intelectual, Alain Touraine, como gran sociólogo, muy ligado al Partido Socialista Francés, etc., y con Bendic, el líder anarquista del movimiento. Y se discutía si participar o no en las elecciones, que obviamente De Gaulle, muy inteligente, puso los tanques y dijo, elecciones, si son demócratas, votamos, si no son demócratas, los tanques. Impecable lógica, ¿no? Entonces, entonces Alain Touraine argumentaba, bueno, hay que participar, porque no podemos asaltar el sistema. Y con Bendic le contestó, mire, vale, es evidente que ni ganas de asaltar el sistema por la fuerza, ni eso no. Pero para que ustedes sean reformistas con éxito, nosotros tenemos que ser revolucionarios fallidos. Yo creo que es impecable como argumento. Y un poco, como revolucionario, evidentemente el 15M no es que fuera fallido, es que no se lo proponía, lo mismo, en ese sentido. Pero gracias a eso, con una combinación interesante con un partido socialdemócrata de izquierda, se produjo el cambio que se ha producido y que por eso ahora se quiere desmontar. Segundo tema, lo que planteaba de la construcción de los patrones de conducta a través de los medios de comunicación. Bueno, esto siempre ha sido así. O sea, insisto en que nuestras mentes, que parecen tan libres, tan únicas, y cada uno es único, pero los flujos de comunicación que recibimos son bastante comunes. Y luego cada uno los procesa como quiere, o como puede. Pero hoy día lo que ocurre es que la capacidad de intervenir en la comunicación con una estrategia de diseño y con tecnologías muy potentes son mucho más potentes como influencia. Hablando de influencia, el fenómeno de los influencers. Y los modelos, antes decíamos, los modelos de Hollywood, ahora no son solo modelos de Hollywood, son modelos de todo tipo que circulan en las redes y no podemos aislarlos y decidir que no quiero ver nada. Entonces, ¿cuál es la defensa? No tanto para rechazar lo que nos viene, sino para adaptarlo a lo que somos y queremos, que es distinto. No hay otra, de verdad, que es la vieja fórmula de la educación. Cuando se dice conciencia, sí vale, pero la conciencia, ¿de dónde sale? ¿Conciencia de qué? De la sociedad, de los problemas políticos, de la naturaleza, de que nos vamos al carajo si seguimos con el calentamiento global. Sí, pero todo eso, para ser capaz de formular ideas, de entender información, proviene de la educación. Y resulta que la educación es cada vez más desigual en el mundo y en todas partes, porque se están cargando la pública, que al menos igualaba, y está subiendo una privada para las élites y además de poca calidad, pero de poca calidad. Entonces, yo diría que la reforma de la educación consiste no tanto en la inteligencia artificial,
sino en la inteligencia humana capaz de manejar la inteligencia artificial. ¿Están de acuerdo con el tema? Y, finalmente, bueno, es evidente que la ideología más clara es aquella que dice que no hay ideología. Eso es una ideología. Vivimos esa ideología, respiramos a la ideología. El problema es que hay ideologías buenas, malas, medianas, es decir, pero la ideología es la construcción mítica de la realidad. No es la filosofía, no es la teoría. Tú y yo hemos estado luchando por una teoría que tenga en cuenta la ideología, pero que no esté ideologizada. Porque si está ideologizada no nos sirve como teoría. Entonces, una de las cuestiones, para acabar con este punto que es muy importante, el mecanismo de control social más importante es que la gente no se entere, que la gente sea tonta. Porque si todo es ideología, si nadie tiene una capacidad de construcción propia, ¿quién gana? Los que ya han ganado. O sea, la reproducción del poder social depende de que todo sea ideología y que cada uno elija la suya, y usted opina lo que quiera, pero no entienda nada de la realidad, mire todo a través de la ideología. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que esto es fundamental. Y eso vuelve a qué? A conciencia sí, pero a través de las demás. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Adelante. Hola, muchas gracias por la ponencia, ha sido muy interesante. Un poquito más alto. Sí, muchas gracias. Ayer vimos también los procesos electorales y también comentando vimos cómo normalmente la derecha es más hábil en aprovechar de las peculiaridades de los sistemas electorales. Ahora hemos visto cómo también la derecha es más hábil en aprovechar de estos sistemas y de las redes sociales y de los medios tecnológicos. Entonces, mi primera pregunta es, antes usted ha citado casos de victorias de la derecha donde estas redes sociales han intervenido masivamente. ¿Tiene ejemplos de casos donde ha habido una victoria progresista gracias a estos medios? Y también, si puede explicar, si tiene una idea, por qué la derecha es más hábil en aprovecharse de estos sistemas que los progresistas en general. Vamos a ver. Gracias. Muchas gracias. Como siempre, todo depende de los tiempos. Originalmente, se hace en los tiempos muy antiguos, es decir, hace 10 o 15 años. Recuerden que todas las redes sociales se desarrollan a partir del 2002 y sobre todo a partir del 2007. Ese mundo acaba de empezar. En los primeros momentos, en los primeros años, más bien la idea era la contraria, que los movimientos sociales tenían un arma fundamental en las redes sociales. Y entonces yo tengo un libro que se llama Redes de Indignación y Esperanza, sobre el trabajo de terreno en España, con el 15M y en otros muchos sitios, en que se muestra cómo las redes sociales fueron una palanca de cambio fundamental. Claramente. En España en particular. En España, en 2011, la derecha ni sabía de redes sociales. Según técnicos sí, pero para otras cosas. No había. La política de las redes sociales era de izquierda. Incluso más que de izquierda, literalmente de antisistema, desde valores progresistas. Lo mismo en muchos lugares y sigue ocurriendo así. Por ejemplo, incluso en regímenes totalitarios o en regímenes autoritarios, las redes sociales, por mucho control que intenten, bueno, sabemos también que en la primavera árabe luego acabó como acabó, pero la primavera empezó en las redes sociales. O sea, durante, digamos, entre el 2011 y el 2020 hubo una serie de movimientos sociales impulsados por las redes en más de 50 países en el mundo, con participación de millones de personas. Y más recientemente, por ejemplo, en Irán, que ya había habido una revuelta de ese tipo en 2009, la última revuelta hace un año, cuando mataron a una mujer por no llevar bien el velo, y hubo una
la movilización social total fue totalmente sobre las redes. Totalmente sobre las redes. Y de las mujeres, porque las mujeres son muy activas en Internet en Irán. Entonces, ¿se pueden controlar las redes? Sí y no. Sí que se pueden controlar, se pueden desenchufar. Pero es algo que es muy costoso porque todo el sistema funciona a través de Internet. Entonces se pueden cortar unas, pero otras no. En concreto, en el caso de Irán y otros países, se puede cortar una vez que el mensaje, recuerden, la viralidad ya se ha lanzado. Y controlarlo después, bueno, es igual, la gente ya está en la calle. ¿De acuerdo? Incluso en China. China, famosa por su control de Internet, etc. Bueno, en el 2022, cuando ya se había mejorado la situación de COVID, y de repente hubo un repunte. Y cuando ya estaban los chinos autorizados a salir de su barrio, etc., de repente vuelve el COVID y el gobierno chino volvió a aplicar la política que en realidad fue muy eficaz de cerrarlo todo y que la gente volviera a estar encerrada. Entonces hubo una serie de casos de familias que, porque estaban separadas, murió el padre y la madre sin que lo pudieran ver. Esto circuló por las redes, hubo un movimiento social en las redes, sobre todo en Shanghái, y de ahí hubo un verdadero movimiento social que llegó en algún momento a la calle, un poquito, pero sobre todo se extendió por las redes. El gobierno chino cambió su política. Primera vez en la historia que el gobierno chino responde a una campaña popular, espontánea, no controlada, porque les dio miedo de que el cabreo por haber estado confinado tanto tiempo se convirtiera en algo peor. Y cambió por una campaña en Internet que duró meses. Entonces, pero la derecha, ¿qué pasó entonces con la derecha y por qué ahora? Porque la derecha aprende rápido, sobre todo porque no es la derecha, son los poderes económicos, son los poderes ideológicos. En Brasil en concreto, la campaña Bolsonaro y su aprendizaje de las redes la financiaron los multibillonarios hermanos Koch, de extrema derecha, que se dedican a financiar en el mundo todos los movimientos de extrema derecha. Pusieron un montón de dinero y organizaron una red de hackers brasileños buenos, técnicamente dispuestos a hacer la labor. Se llama Movimiento Brasil Libre, que realmente empezó a funcionar y fue muy eficaz. Mejor tecnología, mucho más dinero y apoyo a los medios de comunicación tradicionales. O sea, en cuanto los poderes fácticos y también la derecha política se dieron cuenta de que la nueva batalla estaba en las redes, ahí fueron. Y claro, es como cuando empiezas una guerra de guerrillas a pedradas y cuando te toman se envían tanques. Entonces, ellos enviaron muchas más cosas, lo cual no quiere decir que se haya acabado. Ni que sean más inteligentes. ¿Perdón? Ni que sean más inteligentes. No, son más brutos. Pero ese es el tema con los tanques, que tú puedes ser más inteligente, pero ellos tienen más fuerza teóricamente. Se les puede derrotar y se ha hecho. Y en la segunda campaña nula, ahí se intervino mucho más eficazmente por parte de la izquierda. Porque el movimiento de software libre brasileño, que es muy bueno y muy de izquierda, esta gente ha aprendido mucho más que nosotros, hay que buscar otras tácticas, otras estrategias, y empezaron y fueron muy eficaces. O sea, hoy día la izquierda, que no tiene una política clara de cómo intervenir en las redes sociales, está perdida. Está mal. Muchas gracias. ¿Más preguntas? No, creo que tienen hambre. No, seguro que no hay más preguntas. ¿Tú tienes ganas de seguir un poco más? Y yo los canso a todo el mundo siempre, o sea que allá vosotros. No, tú has planteado un tema, una cuestión que es la de la regulación de las redes. ¿Cómo se puede hacer eso? La revolución que se Regulación. La revolución, Has de regulación, sí. Yo solo oigo revolución, yo. Sí. Eso es factible
no sé, ahora por ejemplo Meta se ha metido en todos nuestros teléfonos. No lo podemos quitar. Que por cierto el otro día estaba buscando una cosa de ti y me pregunta, Manuel Castells, datos de no sé quién, me hizo una ficha que te le contara yo quién era Manuel Castells Meta y tenía yo mi teléfono. ¿Eso es? Eso es. Pero ¿por qué no lo podemos quitar? ¿Cómo regulamos nosotros esto? Es una impotencia, o sea, hay una cierta sensación de impotencia en la sociedad. Bueno, es muy difícil porque hemos dejado, los demócratas mundiales, y en particular en Europa, hemos dejado que creciera todo ese sector, no dándole importancia. Un sector tecnológico, bueno, tenemos los teléfonos, tenemos Telefónica, todo eso, y se nos olvidó que no tiene nada que ver. Hoy día hablamos por teléfono a través de WhatsApp, gratis. Y mucha gente todavía no lo sabe, que puede llamar al otro lado del mundo y hablar 10 horas sin pagar. Ah, ¿no pagamos? Sí, pagamos con nuestros datos. Eso es lo de siempre. Como a ti, te luego lo viste. Entonces, en concreto, yo creo que para empezar, en nuestro contexto, es necesario que el tema sea europeo. Porque solo con una regulación europea tienes el arma disuasoria del mercado. Si tú bloqueas a Meta, lo puedes bloquear. Si los chinos lo pueden hacer, nosotros lo podemos hacer. Si tú bloqueas a Meta de entrar en el mercado europeo, si no cumple toda una serie de reglas, por tanto, no es arbitrario. No es decir, ilegalmente yo bloqueo a Meta. Los chinos lo pueden hacer, nosotros no, pero sí podemos hacer una serie de regulaciones que tienen que cumplir. Y por tanto ya nos vino. Por ejemplo, bueno, ya hay la regulación de que teóricamente no pueden almacenar los datos europeos en servidores de Estados Unidos. Les da igual, porque lo almacenan en servidores europeos y luego los pasan a Estados Unidos, o a donde sea, porque les da igual Estados Unidos. O sea, Meta lo único que no quiere con el gobierno americano es líos y problemas, pero en principio no es más americana que europea o que Meta es negocio. Entonces, primero tiene que ser europeo. Luego hay que afinar el tipo de cosas que pueden hacer y que no pueden hacer y por qué se pueden regular. Por ejemplo, todo lo que en el Código Penal de cualquier país es ilegal o criminal, también lo es de la red. O sea, lo que pasa es que muchos gobiernos han intentado utilizar eso para hacer censura política propiamente dicha. Pero o sea, pornografía infantil. Hay consenso social de que eso no va. Que no. Bueno, pues entonces hay que intervenir en las redes y si tienen mecanismos para intervenir y controlar que no hay pornografía infantil, lo puedes extender por ejemplo, a incitaciones a la violencia. Por consiguiente, hay una serie de regulaciones que con justificación y protección judicial tiene que haber. Primero legislativa, luego judicial, para seguirlo, y luego la ejecución. Los tres poderes tienen que intervenir. ¿Bajo iniciativa de quién? Del legislativo. Sí. Del legislativo. Entonces, en Estados Unidos se podría haber regulado, pero es que no quieren. No quieren. Clinton intentó hacer una regulación de la pornografía infantil y se la tumbó el Tribunal Supremo. Qué pena. Una sentencia muy interesante que dice, en el 96, que dice, sí, Internet es caos, pero los ciudadanos tienen un derecho constitucional al caos. Eso está bien. Literalmente. Entonces, bueno, por tanto, europeo se puede hacer naturalmente y puede haber leyes que suficientemente potentes, regular y aparato técnico. Los gobiernos saben hacer muy bien una cosa, todos, espiar. Espiar lo saben hacer bastante bien. Bueno, pues habría que utilizar esas capacidades técnicas que tenemos para espiar a las plataformas,
Lo que pasa es que no interesa mucho, pero las plataformas se las quedan los datos, en el fondo. Por tanto, es, como siempre, querido amigo, una batalla política. Sí, pues tú fíjate, en todos los teléfonos españoles se los ha descargado Meta. Yo quiero desactivar Meta en mi teléfono, no puedo. No te dejan. A mí eso me produce mucha inseguridad. Pues además Meta es activa, me hace preguntas que yo no he respondido nunca. Pero ahora, es un mundo de locos. Ya tienes un perfil, no responde preguntas. ¡Wow! Qué peligro tiene esto. Pero ¿cómo lo desactivamos eso? Lo puede haber. No, esto es una normativa, yo no sé. Me parece de una ingenuidad tremenda. Bueno. Además, fueron unos días. A todos, ¿verdad que todos nos han descargado nuestro teléfono? Todo tipo de teléfonos, todo tipo de redes. Lo tenemos descargado y no lo podemos desactivar. Bueno, pues hay que cambiar el teléfono. Cualquier teléfono lo tiene. ¿Ah, no? ¿Tiene un teléfono que no tenga Meta? Hombre, tú puedes descargarte apps que no sean de Meta. No, pero tú lo tienes instalado en tu aparato. Tienes que quitarte WhatsApp. ¿Qué haces? Claro, tienes que quitarte WhatsApp. Tienes que quitarte WhatsApp. A un teléfono móvil antiguo que no se vende ya en el mercado. No. Un teléfono tonto. tontos. No. Es de teléfono, de eso solo, ¿eh? Perdonad, pero Eso no me tiene- va a parecer un agente chino, pero hay Huawei que tiene las mismas prestaciones que en América Latina es predominante. También un hijo mío tiene ese teléfono y también se lo ha descargado, se ha activado un Meta y no lo puedes activar. Ah, claro, si lo activas, No, se ha activado solo. Solo, tú no lo has activado. Solo. Sí. en América Latina no. Pero entonces en Europa somos tontos, como tú decías. No, Como decías, no será verdad. algo ahí. Pero sí, es cierto, es decir, recordad, aunque sea Meta, Apple tiene 30%. Claro. Por tanto, bueno, entonces, claro, ahí te vas a Samsung, te vas al Android, pero eso es del Google, eso es Google. Es decir, hay una situación de oligopolio, de control. Tienes absolutamente razón. Y, digamos, para mí, cuando hablamos de las grandes batallas políticas de nuestro tiempo, esta es una batalla política. Se ha constituido un oligopolio de 5 grandes empresas tecnológicas Que domina el comercio. a las cuales solo responde de momento y en parte las empresas chinas. Y Europa podría haber hecho como las empresas chinas, pero no lo hizo. ¿Por qué? Pues por lo mismo que creímos que nuestro sistema de defensa es la OTAN y punto. Luego nos vamos despertando. Si la autonomía tecnológica se construye desde la autonomía política. Además, la población, una de las tendencias de evolución más recientes de la población que detesto en España es la tendencia hacia el pesimismo grande en todo, y a la impotencia, que no podemos hacer nada. Eso es lo más grave. Eso es lo más grave. Cuando yo decía que el poder se juega en nuestras mentes, Sí. hay dos formas. Además, históricamente siempre ha sido así. Es una, la coerción, y otra, la influencia. Y la influencia son de dos maneras. Una, en ciertos valores y ciertos mensajes, y la otra es la resignación. Ajá. Sí. Sí, desde el punto de vista de un poder establecido, el poder económico, por ejemplo, o tecnológico mundial, si tú consigues que la gente diga no se puede hacer nada, pues como no se puede hacer nada, me adapto a lo que haya y hago lo que sea. Eso es lo que siempre en la historia acaba siendo combatido por movimientos sociales, que luego se traducen en cambios políticos. O sea, yo sí que tengo esperanza, no sé todavía cómo, pero lo mismo que en el 2011, y a partir de ahí una serie de movimientos en una serie de sociedades, y yo diría, la más avanzada en España, lo mismo, sí que puede haber, pero probablemente los nuevos movimientos sociales ya de hoy día pueden ser en torno a cosas como esta. Sí. ¿Cómo me desengancho? De Meta. Ya. Para eso, primero hay que desengancharse del móvil. Fíjate. Bueno, yo, mira, mis estudiantes, tanto en California como en China, les pregunto, ¿sois adictos al móvil?
¿Os gusta? No. Y entonces es que somos adictos. ¿Cómo nos vamos a desenganchar si precisamente es porque somos adictos? Sí, no me gusta eso. Pero es que ser adictos no es solamente en lo necesitas y tal, es que no te sales de él. Es que, y decíamos, sí, la cultura occidental, pero ¿qué? En China todo el mundo va por la calle mirando así. Los jóvenes totalmente, y los mayores la mayor parte. Mirando. Y cuando chocas con alguien, te dicen, oye, ¿dónde va? Hombre, yo ando en usted, no, yo estoy en el teléfono, pero ya lo debía saber. No, la situación es bastante seria porque hemos entrado en una sociedad digital total sin conciencia, sin saber dónde estábamos. Sí. Y ahí, perdón que te diga que nosotros, los científicos sociales, tenemos que reaccionar. Bueno, tú lo has hecho, yo lo he hecho, pero hablando de la comunidad en su conjunto, tenemos un sobredesarrollo tecnológico y un subdesarrollo intelectual. Está bien. El conocimiento social, las ciencias sociales, seguimos discutiendo que si más, que si Weber, que si el otro. Pero por favor, si hay un mundo en cambio total, venga, remangarnos a trabajar sobre esto. Porque yo tengo una visión muy materialista de por qué las ciencias sociales se dedican a construir, desconstruir, reconstruir y todo ese tipo de cosas. Es mucho más cómodo quedarte en tu casa leyendo libros y criticándolos. Mucho hacer trabajo empírico, duro, de terreno, entender los mecanismos tecnológicos y los oligopolios tecnológicos, etc. Eso es duro y además te puede caer en algún producto. Y el costes. Y otro elemento adicional es también el control de la información sobre nuestras constantes vitales. Los teléfonos modernos estos que llevamos controlan nuestro pulso, transmiten, es una información biológica, antropológica brutal. Bueno, hay cosas útiles, pero también que se reemplaza lo social con lo tecnológico. Por ejemplo, los aparatitos que están midiendo a los abuelos y abuelas sus constantes vitales. Sí, pero ese teléfono, por ejemplo, digo, ese reloj, te lo mide continuamente. Sí, eso lo lleva la gente joven. Pero, sí, de acuerdo. ¿Sí? Se lo tienes que pagar. Pero digo que dando con un martillo. De vez en cuando es útil porque hay esos aparatitos, otros, que además avisan que cuando ¡boom! Se cae, pues avisan. Y si viven solos, como cada vez más viejos, pues pueden ayudar. Pero en lugar de tener una vejez acompañada, te dan un aparatito y avisar al aparatito. Eso es lo que estamos. Entonces, es sustituir el cuidado social por el cuidado tecnológico. Todo eso, claro, y con enormes beneficios. En todos los países, las empresas de más beneficio, aparte de las de drogas, claro, son las tecnológicas. Y están conectadas. Bueno, Manolo, pues como siempre es un placer poder contar contigo y con tus ideas, tus aportaciones. Yo voy a ver ese libro que ya he leído de la sociedad digital y lo voy a leer este verano sin duda alguna. Yo te lo envié, o sea, que algo habrá pasado. A ver, me enteraré a ver quién se ha quedado en el intermedio con el libro y demás. Yo te garantizo que te llega. Venga. Bueno, pues a las 12:05 haremos el último acto de terminación de este seminario. Conciencia.